A veces no es que no puedas tener más, es que ni siquiera te permites desearlo, te permites quererlo o al menos te permites visualizarlo al 100%. Y esto es algo que yo empecé a reconocer un poco las últimas veces o recientemente cuando se trataba de mis manifestaciones, de mis decretos, de esa vida ideal y soñada en la que estoy trabajando, en la que ya este año hemos cumplido ciertas metas, incluso cosas que pensé que todavía no iban a llegar, y empecé a darme cuenta de algo muy importante que te quiero transmitir y que te quiero recordar el día de hoy, y es que esa vida soñada, esa vida deseada, eso que tú tanto quieres, no tiene que tener todo el sentido, no tiene que hacer sentido para otros, incluso para ti, pero es la idea de aún así permitirte soñarlo, permitirte decretarlo, permitirte manifestarlo, sin limitaciones, sin qué tan factible es esto o no, de alguna forma enfocarnos en el qué y no en el cómo. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y definitivamente tocaba reconectar un poquito con la magia, con el Delulu, con el volver a soñar en grande. Temática que ya hemos tocado hace no mucho por este espacio, también por mis redes. Si son nuevos por acá, bienvenidos. Me pueden conseguir como pameluna.g, tanto en Instagram, que es mi plataforma principal, como TikTok. Y en cuanto al podcast Esperando la Señal, lo pueden consumir a través de YouTube, Spotify o Apple Podcasts en formato video o en formato solo audio. Pero básicamente esta temática viene a mí a raíz de, como les dije al principio en el intro del episodio, cuando me pongo a pensar recientemente en esa vida soñada, eso que quiero, eso que deseo y que quizás, o no quizás, anteriormente me permitía soñarlo en grande, me permitía visualizarlo de la mejor forma posible, e incluso hay ciertos aspectos de esa vida que en este momento me estoy permitiendo tener esa visión grande, aun si la realidad o las circunstancias me dicen que por allí es mucho, o que todavía no, o que tengo que ser paciente, o que tengo que ser más realista. Sin embargo, en otros aspectos me he dado cuenta de que estoy de alguna manera jugándolo medio por lo seguro a nivel mental, porque ni siquiera se trata de las acciones que estoy tomando, o al menos no todavía, sino de ese primer paso, cuando esa idea, esa visión, ese sueño llega a mi mente y es mi oportunidad de darle vida, de realmente verlo, de realmente decretarlo, de tener esa visión bien clara y de alguna forma permitir que la realidad se interponga o darle mayor enfoque a de qué manera lo podemos hacer, qué es realista, cuál es el método, cuando en el término de soñar, de manifestar, de visualizar, no hay límites y no hay reglas y no hay una sola forma de hacerlo. Y nuevamente, no tiene que hacer sentido porque se trata justamente de eso, de soñar, de visualizar, de manifestar. Y para mí yo sentía que necesitaba reconectar un poco con ese recordatorio y dije, qué mejor que hacerlo en conjunto en este espacio en el podcast. Para mí, uno de los ejemplos recientes en donde empecé a identificar un poco este patrón en el que quería trabajar, el que quería como darle un refresh y volver a conectar más, como les digo, con lo de Lulu, con lo, tú sueña, lo piensa en grande. No importa cómo se va, tú solo piensa en qué es eso que quieres. Se trataba de la parte laboral. Ya esto yo se los he contado en episodios anteriores, pero para aquellos que quizás sean nuevos o necesiten como un mini refresh de qué es lo que ha estado pasando, ya yo les he contado que el año pasado, a mediados, de hecho, ahorita estoy sacando cuentas, en un mes va a ser un año, no me pregunten cómo, yo todavía mentalmente estoy como a mediados de abril y ya es mayo. Pero, en fin, el año pasado, junio, para mí fue un mes de mucho cambio, de mucha transformación, de mucha evolución en diferentes lados,
por un aspecto teníamos la mudanza a el apartamento actual en el que estamos, un nuevo vecindario, un nuevo estilo de vida, nuevas responsabilidades, nuevo todo, que ha sido maravilloso y soñado, y siento que este año he podido integrarlo y aceptarlo y sentir que lo merezco y realmente vivírmelo al 100%, cosa que al principio sí me llegó como a mover un poco, y sí medio que tiene que ver con esto de yo tenía el deseo de muchos de los aspectos que trajo esta mudanza, pero cuando de repente llega en las circunstancias que no eran las ideales o las indicadas, mi mente decía como que por ahí pasó muy rápido, o por ahí todavía no estábamos en el punto de sostenerlo o merecerlo. Entonces sí se movió eso un poco por allí. Y por otro lado, tocó la ficha laboral. En ese momento mi visa terminó, no se podía renovar, el permiso de trabajo que yo estaba intentando sacar no llegó a tiempo, entré como en este medio limbo de espera, y a partir de eso se termina el trabajo que yo había tenido por casi 6 años. Trabajo que, si bien ya hace un tiempo yo quería dejar, pero estaba de alguna manera atada por el tema de que ellos sponsoreaban mi visa. Una cosa es cuando tú decides en tus términos y cuando sientes que estás lista cerrar un capítulo o dejar algo, y otra cosa es cuando la vida dice, bueno, aquí tocó. Reflexionándolo después de casi un año, entiendo o siento, o al menos decido verlo como era el empujón que yo necesitaba, porque quizás si no era así, todavía estuviera allí preguntándome para cuándo iba a ser el cambio y cuándo iba a poder tener la vida laboral que yo quería, y todas estas preguntas, todos estos cuestionamientos. Entonces, para mí fue ese empujón, y entré en este limbo, por así decirlo, en donde no tenía ese trabajo, estaba todavía estructurando los nuevos cimientos de mi negocio, de cómo iba a llevarlo, de algo que quizás venía llevando un poco medio part-time por lo mismo de las responsabilidades que conlleva un trabajo a tiempo completo y toda esa demanda laboral corporativa, y ahora llevarlo a un plano 100%, que esto sea lo que me sostiene, lo que me sustenta, algo que amo, algo que haga sentido, algo que me permita ayudar a otras personas. Y definitivamente es una transición un poco compleja, es algo en lo que sigo alimentando y sigo trabajando en mi negocio. Me he permitido expandirme a otro tipo de oportunidades que quizás no tenía en la mira, como lo es la producción de eventos para ciertos clientes, algo como muy específico, algo que solo he testeado con cierto tipo de clientes y que se ha dado bastante bien, y es otra puerta que se ha abierto en cuanto a lo que yo ofrezco a través de mis servicios. También ha sido la oportunidad de brindar workshops presenciales, algo que quizás no le había estado dando tanto enfoque antes, y es algo que realmente me encanta y me fascina. La oportunidad también de testear un formato grupal, como lo hemos estado haciendo con el foro de productividad, que este mes se reactiva. Para aquellos interesados, de los 10 cupos que estamos habilitando, quedan 5, ya la mitad han sido tomados. Si para el momento que estás viendo o escuchando este episodio estás interesado y todavía quedan algunos, puedes ir a la descripción del episodio, ahí vas a tener el link para acceder y ser parte de esta experiencia colectiva en donde nos brindamos un espacio para el intercambio de ideas, el apoyo, el feedback y más. Pero la cuestión es que me encontraba en ese punto en donde sigo explorando todas estas vías, se me están abriendo puertas y estoy súper agradecida, y se está alineando cada vez más con esa vida soñada, pero todavía no me encuentro allí. Y recuerdo que cuando me di el tiempo en finales de enero, creo que fue, de finalmente hacer mi vision board, debo decir, y esto creo que lo he mencionado antes, que ha sido el vision board más intencional que he hecho. No es de que los demás no tuvieran intención o no tuvieran propósito o no tuvieran como la visión, pero en este caso fue el hecho de, ok, no voy a poner 25 cosas de un mismo elemento. Por ejemplo, en la parte de papeles, de visa, de esto, no voy a poner que sí, y la green card, y también el pasaporte, y también esto, sino como que pon el siguiente paso. Y también
también el hecho de colocarme allí. Imprimí fotos en donde yo estoy haciendo algunas de estas acciones o visitando algunos de estos lugares o viviendo algunas de estas experiencias para que se sintiera más personal, más real, como más cercano y no una imagen que quizás se ve bonita, se ve estética, pero no es algo con lo que yo conecto directamente y definitivamente siento que ha tenido un gran impacto. Pero traigo esto a la mesa porque en el momento en el que yo empiezo a crear este vision board, que de hecho lo tengo, acá lo estoy viendo, lo tengo en mi escritorio. Eso fue otra cosa en la que también fui bastante intencional de quiero tenerlo en un espacio donde lo vea todos los días, que cuando vaya a hacer journaling y esté decretando y esté agradeciendo y esté manifestando, lo pueda ver allí y pueda realmente como darle ese poder, esa fuerza y esa energía. En el momento en que yo empecé a colocar todas estas imágenes que para mí hacían sentido y evocan una emoción, evocan un deseo, evocan un propósito, no llegué a limitarme a, bueno, pero por ahí estoy pidiendo mucho, o quizás esto no hace sentido, o quizás es muy pronto. Es como yo me permití soñar y yo me permití abrirme a todo ello. Y una de esas cosas que yo coloqué allí tenía que ver con el aspecto laboral y de hecho se los describo porque para mí el tema del vision board es algo que es muy personal, la parte visual, o sea, yo no lo comparto, yo no lo pongo en redes, es algo como muy de mí para mí, pero les describo un poco una de las imágenes y de hecho es una foto que yo tomé el año pasado cuando estaba como en todo este periodo de transición, cuando estaba entrando creo que una de las primeras sesiones del foro de productividad y antes de que se conectaran todas las otras participantes, yo tomé una foto como típico selfie cuando uno está a punto de entrar al Zoom. Y para mí la intención de eso era quiero conseguir una oportunidad que sea 100% remota, que a mí me permita alimentar la parte laboral en el sentido de tener cierta estabilidad económica, a la vez de que continúo alimentando mi negocio, de que continúo alimentando otras áreas de mi vida y que no sienta que estoy, digamos, viendo cómo hago, sino como hay cierta estabilidad, hay cierta entrada haciendo algo que me guste, haciendo algo en lo que pueda ayudar a otras personas con mis servicios, con mi expertise, con lo que yo sé y al mismo tiempo sigo alimentando mi negocio. Y eso es la intención que yo le puse a esa imagen y la puse allí bien centrada en el vision board. Y curiosamente cuando llega el momento de, ok, obtengo la visa que necesito, puedo volver a trabajar, tengo esta estabilidad otra vez, yo empecé a aplicar de todo un poco, incluso me permití ser bastante de Lulu, cosa que en cuanto a lo laboral antes no lo había hecho en este aspecto de solamente aplicaba cosas que yo sentía de que de 10 requisitos que tienen mínimo yo tengo 9, era como que yo tengo que tener todos los años de estudio y yo tengo que tener todos los años de expertise y yo tengo que tener todo lo que piden allí para que a mí me haga sentido aplicar. Aquí fue como, mira, si de 10 cosas tengo 3, yo igual aplico. Yo lo vi como que es mi oportunidad de yo poner allá afuera mi nombre, el yo como que darme la oportunidad de conózcame. Así no salga el trabajo, pero ya estoy metiendo mi currículum, mi información en estas compañías, en estos espacios y es como, mira, déjame tocar la puerta, uno nunca sabe. A lo mejor no sale algo hoy, pero sale después, pero no hay posibilidades o va a ser mucho más difícil que me consigan si yo no me estoy poniendo allá afuera, si yo no estoy brindando mi información y dándome la oportunidad al menos de intentarlo. Empecé haciendo eso y al principio, como sé que le ha pasado a todo el mundo a la hora de buscar trabajo, es como crickets, no escucho nada, no sé nada, a lo mejor uno aquí otro que decía como que, ay, gracias por aplicar, hemos decidido ir por otra opción, la típica, y es como, bueno, ok, yo seguí aplicando, y de repente un día me doy la oportunidad, hace como un mes y medio, de decir, ¿sabes qué? ¿Qué tal si buscamos oportunidades que se alineen más a lo que ha sido mi experiencia laboral corporativa los últimos 8 o 9 años? Cosa que no eran los trabajos que estaba aplicando antes. A los de antes sí cumplía con ciertos requisitos, pero no era necesariamente en el área de salud mental. Me quise dar la oportunidad y es algo que igual puedo seguir haciendo si llega a salir una oportunidad. Estoy abierta a ella. Pero en este caso fue como, ¿qué tal si volvemos a las bases de algo que esté relacionado con salud mental, que sigue siendo algo que me apasiona y que me encanta, pero que no sea necesariamente el tipo de trabajo que yo estaba haciendo recientemente en un hospital, sino algo que alinee más con la parte de terapia, por ejemplo. Y recuerdo que cuando estoy abriéndome esa idea, uno de los primeros
no le diría pensamiento limitante, pero quizás un poco restrictivo con esta idea de soñar en grande fue, maybe a lo mejor como mucho me sale una oportunidad que sea híbrida. Ya aquí estoy cortando un poco esa idea que yo puse en el vision board de quiero algo remoto. Fue casi como yo decirme como, sí, suena lindo, pero hay una parte de mí que no cree que sea posible. Entonces me voy a conformar con un híbrido. Que, ok, tengo que ir un par de veces a la oficina y lo puedo manejar. Entonces ya ahí estoy de alguna manera como recortando el sueño. Es como yo me permití un momento soñar en grande y ver la visión completa y después fue como... por ahí es mucho, por ahí estoy pidiendo mucho, por ahí no estoy siendo tan realista, vamos a como ponerlo más chiquito. Y curiosamente, unos días después de que yo empecé a aplicar a este tipo de oportunidades, me llaman de una de ellas, que es en la que estoy involucrada actualmente, y me dicen, mira, este trabajo, tú haces tus propias horas, este es el tipo de clientes con los que vas a trabajar, serían sesiones de terapia 1-a-1 y es 100% remoto. Y para mí fue así como, sí es posible. Pero no solo fue el, sí es posible, sino que nuevamente empiezan a llegar algunos de estos pensamientos restrictivos de, aquí hay algo que no me cuadra. Porque no puede ser que a mí me haya llegado esta oportunidad tan perfecta que es exactamente lo que yo pedí. Entonces ya no solo es el lado de estoy restringiendo de alguna manera esa visión mayor y ese sueño grande, sino que adicionalmente cuando me llega la tomo con cierto recelo o con cierto como demasiado bueno para ser cierto y eso no nos funciona para la visión a largo plazo. Incluso para la visión de ahora es el de alguna forma decir como... mis sueños son demasiado grandes o no es posible o no es factible que esto sea una realidad para mí. Fast forward a el día de hoy, que fue otro recordatorio de sí, quiero traer este tema a la mesa. Y curiosamente, una de las cosas que me ha estado sucediendo recientemente en varias sesiones de terapia con diferentes clientes es de alguna manera tener una perspectiva diferente o una visión de una situación en la que yo estoy atravesando, a mí me está pasando esto, pero lo estoy viendo ahora del otro lado. Lo estoy viendo como que a alguien más le está pasando esto y está viniendo a mí para ayuda, para consejo, y yo verlo tan claro y permitirme darme cuenta de que, ok, ahora aplícalo para ti. Porque curiosamente el día de hoy que les grabo esto, que es un lunes, una de las clientas que atendí el día de hoy me comenta de, entre las diferentes cosas y updates de su semana, me dice, y de hecho me llamaron para un trabajo que yo había aplicado hace rato, pero no pensaba ni que me lo iban a dar, yo no tenía expectativas ni nada, y de repente me llaman y es como, es perfecto para mí, justamente cuando me llaman y me preguntan como de mi experiencia, lo que yo tengo para brindar es exactamente lo que buscan, y esto suena bien, pero entonces no sé si será para mí o no, entonces tengo que ver. Y para mí fue como, wow, qué increíble el ahora yo poder verlo desde el otro lado, porque una de las cosas que yo le comparto a esta persona es, mira, yo puedo entender, y de hecho es muy común, el tener esa perspectiva de yo apliqué y lo puse ahí como sin expectativas, sin pensarlo mucho, y cuando me llaman de repente empiezo a tener todas estas dudas de ¿será que sí es para mí? ¿Será que sí soy lo suficientemente buena? ¿Será que sí tengo las cualificaciones que ellos están buscando? Y una de las señales que a mí me llegó y que compartí con ella fue el, mira, aun si tú estás teniendo como que todas estas dudas y todos estos pensamientos de ¿será que esto es para mí o no? Piensa en el hecho de que una mínima parte de ti sintió y pensó en su momento que sí había un chance, que sí podía ser para ti, que sí te podían contactar, porque si no, no hubieras mandado el currículum, si no, no hubieras aplicado. Entonces, ya que una mínima parte de ti crea que eso es posible, es suficiente y de allí podemos partir. Y para mí fue justamente ese recordatorio de vuelve a conectar con la parte de ti que no se está limitando por ¿será que sí es posible? ¿Será que estoy pidiendo mucho? ¿Será que esto es demasiado? Y que sencillamente dijo, yo lo deseo, yo lo quiero, yo lo pongo en el vision board, yo lo escribo en mi journal, yo lo decreto, yo lo manifiesto, yo lo pongo allá afuera. A veces es aplicar un poco el fake it till you make it, porque sí, hay sueños que se sienten muy grandes, hay sueños que se sienten lejanos, hay sueños que se sienten imposibles. Pero si nosotros no nos permitimos empezar a dar pasos en pro de ellos,
se van a quedar en eso, se van a quedar en un sueño, se van a quedar en un deseo, se van a quedar en una fantasía. Es justamente el nosotros dar esos pasos, aún si hay una parte de nosotros que siente que estoy pidiendo mucho, esto no es realista, esto no se va a dar, pero si igual estamos accionando, eso es lo que nos va a permitir llegar cada vez más cerca a ese objetivo. Ahora, aquí también es importante hablar de los miedos y aquí les recomendaría también que si no han visto o escuchado el episodio anterior a este que tiene que ver con regular nuestro sistema nervioso, se los mega recomiendo. Piénsenlo en como una parte 1 y un parte 2 o viceversa, los pueden escuchar en cualquier orden, pero siento que son un buen complemento porque parte de lo que a veces nos limita en ese camino de pedir más, soñar más, desear más, es justamente estos miedos y estas creencias limitantes que nosotros tenemos. Y estos miedos se pueden ver como miedo a que no lo voy a lograr, a que si yo estoy pidiendo ese siguiente nivel y llega a mí, no voy a lograr sostenerlo, no voy a lograr mantenerlo, va a ser algo en que lo voy a intentar y voy a fallar y después digo, ¿para qué pedí esto? Puede ser también el miedo a perder lo que ya tenemos, porque sí, muchas veces para que llegue ese siguiente nivel, para que se pueda cumplir ese sueño, para poder lograr esa meta, tenemos que hacer espacio y el espacio se hace soltando, depurando, cerrando ciertos capítulos, abriéndonos a lo nuevo y esos procesos dan miedo. Para mí yo lo llevo a la parte laboral porque siento que es uno de los ejemplos más relevantes del último año, en especial ahorita. Para mí cuando se da esa situación de se acaba la visa, por ende se acaba el trabajo, sí, me daba miedo el ahora cómo me sostengo económicamente, ahora cómo hago esta transición de una cosa a otra. Todos a mi alrededor me dicen que bueno, esto es una bendición y es la oportunidad de que te metas de lleno a esto. Y sí, no es que no tuvieran razón, pero para mí era quizás no es la forma como yo lo haría, quizás siento que no estaba preparada y ese miedo de por allí era mejor quedarme donde estaba. Incluso me llegó a pasar cuando ya me aprueban la visa y tengo la posibilidad de, ok, ahora no estoy limitada a una sola experiencia laboral o a un solo tipo de trabajo. Ahora puedo aplicar y hacer lo que yo quiera porque ya mi visa no depende de que una compañía me sponsoree. Había una parte de mí que pensaba en volver a lo seguro, así no sea lo que yo deseaba, pero era el típico como mejor malo conocido que bueno por conocer. Era el, bueno, ya yo sé cómo funciona esto, ya yo sé cómo se menea esto, ya yo sé cómo el tipo de trabajo, el tipo de responsabilidades, no iba a poder volver a mi rol específicamente. Yo siento que si hubiera estado habilitado por allí, más me tentaba el volver a tocar esa puerta y sobre todo porque cuando me fui tenía diferentes personas en ese espacio laboral que me decían como una vez que se solvente toda la parte de la visa, vuelve con nosotros, te conseguimos alguna oportunidad. Era como que esa invitación seguía allí, esa puerta seguía allí entreabierta y para mí era el, ¿qué tal si vuelvo acá y me quedo con lo que ya sé y me quedo con lo que ya tengo y listo? Pero también es el hecho de entender de esto también fue una forma de abrir un espacio para que llegaran estas oportunidades, tanto por este nuevo trabajo, esta nueva oportunidad con un startup de salud mental, de brindar sesiones de terapia desde la comodidad de mi hogar y poder ayudar incluso también a personas que de otra manera no tendrían acceso a la salud mental por temas finanzas, por tema distancia, por tema no tener los recursos. Para mí este proceso también ha sido entender de que no soy la única que se está beneficiando acá y esto incluso ha llegado a cambiar mi visión original de terapia remota, de yo sentir como no, solamente hay una manera de dar terapia, de brindar este servicio. Es entender de que mira, hay veces que hay gente que es el hecho de que no tienen cómo llegar a las clínicas, le queda lejos. Literalmente tengo como 3 pacientes que viven en Nueva York, pero Nueva York, las afueras casi que Canadá. Y es como esto les está brindando una oportunidad también a ellos y yo poder ser parte de este movimiento, yo poder ser parte de esta experiencia. Es algo maravilloso que de nuevo iba a ser difícil que llegara si yo me mantenía en el área de confort, en lo que yo conozco, aún sabiendo que no era lo que yo quería, pero era como, me quedo aquí. Eso da miedo y es entendible y es allí donde también es importante recordarnos que los miedos, y este fue otro episodio de podcast que también hicimos hace unos meses que les recomiendo, el entender la diferencia entre lo que es el miedo y lo que es la intuición.
en ese aspecto lo que me estaba hablando era el miedo, porque no me iba a permitir evolucionar, no me iba a permitir seguir adelante, no me iba a permitir llegar más cerca de mis sueños, sino que iba a ser vas a volver a lo anterior, vas a dar un paso hacia atrás de que si es lo conocido, si ya sabes cómo funciona, si te va a solventar ciertas cosas, pero cómo se está alineando esto a tu visión a futuro, a esos sueños que tú tienes en tu mente, en tu corazón, en el vision board. No están sirviendo de nada en ese aspecto. Entonces, ¿qué tal si aprovechas este espacio y esta oportunidad que se está abriendo para, aún con miedo, aún con dudas, aún con todo, expandirte, permitirte explorar otras áreas de interés, permitirte ver si quieres hacer algo diferente, permitirte ver qué más hay allá afuera? Y es lo que me ha permitido, valga la redundancia, estar donde me encuentro el día de hoy. Curiosamente, otro miedo que también se llega a presentar cuando se trata de pedir más, de buscar más, de escalar hacia ese siguiente nivel, tiene que ver con ese miedo a que cambiemos nosotros en el proceso. Hay veces que se nos han llegado a decir lo que terminan siendo estas creencias limitantes de, por ejemplo, por la parte de manifestar abundancia económica y escuchar es que ser rico es malo, es que tener demasiado es malo, porque de alguna manera el dinero cambia a las personas. Y no digo que no hayan ciertos aspectos de realidad o quizás ejemplos que las personas que promueven esta idea y que comparten esta visión hayan experimentado, hayan vivido, hayan visto de personas a su alrededor que cambiaron a raíz de tener otro nivel económico. Sin embargo, si nosotros deseamos ese siguiente nivel en donde estamos generando más ingresos, tenemos más dinero en la cuenta bancaria, tenemos mayor fluidez económica, ya no nos estamos preocupando por voy a tener suficiente para pagar las cuentas o como sea que se vea esa visión financiera para ti, si tenemos este miedo de a mayor abundancia, mayor dinero, mayor solvencia económica, significa que voy a cambiar, significa que ya no voy a ser humilde, significa que ya no voy a ser la misma persona. Eso también empieza a impactar la energía que nosotros le estamos poniendo a esos deseos y los pasos que estamos tomando, porque es casi como hacerlo con recelo de si quiero dinero, pero si tengo mucho, entonces me va a cambiar, entonces por ahí mejor no, pero manifiesto la lotería y manifiesto los millones y manifiesto el dinero, pero al mismo tiempo hay una parte de mí que siente que tener mucho dinero malo, entonces no sé, es como le estamos lanzando, le estamos enviando señales confusas al universo. Dirá como que, bueno, ¿quieres dinero o no quieres dinero? ¿Quieres abundancia o no quieres abundancia? ¿Quieres el siguiente nivel o no? Y es entender que esos cambios no significan algo malo. No significa que si nosotros ahora estamos en un siguiente nivel en donde ya no nos estamos preocupando tanto financieramente, en donde nos podemos brindar más oportunidades, más lujos, tener cosas mejores, vivir una mejor vida, tener una mejor calidad y estilo de vida, eso no significa que sea malo. Obviamente nuestro mindset, nuestro comportamiento y quienes somos va a evolucionar acorde a esos cambios que se den. Es parte de esa vida que estamos soñando y manifestando. Eso es lo que rara vez nos permitimos darnos cuenta de que para tú poder sostener una vida más grande, más abundante, con más oportunidades, no puede ser la misma versión actual o no puede ser la misma versión de hace unos años. Y si te pones a pensar en comparar tu versión actual con tu versión de hace unos años que deseaba, soñaba, quería, lo que para ti es hoy una realidad, seguramente te vas a dar cuenta de que cambiaste, de que evolucionaste, de que hay ciertas cosas que dejaste atrás, ciertos comportamientos, ciertas creencias, y eso no te hace mala persona y eso no hace que el cambio sea negativo. Es el entender de que a mayor escala, mayores oportunidades, mayor cantidad de cosas que vas a sostener, va a haber una parte de ti mínimamente que va a cambiar y no es verlo desde el cambio es malo, sino la evolución de ti para poder sostener este nuevo estilo de vida, este nuevo set de oportunidades, estos sueños que tanto has soñado. Aquí lo que quiero que nos llevemos el día de hoy y nos recordemos, porque sí, me incluyo, para mí también estos recordatorios son importantes, es que no se trata de tener más por tener más o pedir más por pedir más o el soñar de la manera más realista posible, sino
Permítete la oportunidad de soñar en grande. Permítete la oportunidad de tener esa visión enorme. Permítete ver cómo te sentirías en esa nueva fase de tu vida, cómo se vería tu día a día, cómo se vería tu rutina, cómo evolucionaría la manera en la que haces dinero, cuánto tiempo pudieras pasar con tus seres queridos, cuántas oportunidades tendrías de viajar, de explorar, de vivir tantas cosas que deseas, cómo se ve todo ese panorama completo sin limitarte de entrada, sin decirle a tus sueños que quizás son muy grandes o quizás no son factibles o quizás estás pidiendo mucho, sino permítete soñar en grande. De alguna manera es reconectar con esa versión más joven, más de niño de nosotros, de alguna manera conectar con nuestro niño interno, que cuando le preguntaban qué quería ser de pequeño y decía astronauta o policía o doctor o lo que fuera, en ese momento uno no pensaba pero a lo mejor estoy pidiendo mucho o voy a necesitar demasiados años de estudio o voy a necesitar todas estas experiencias laborales, sino que sencillamente era el sueño de ese momento y ya. Es volver a conectar con esa idea de los sueños no deberían tener límites, los sueños no deberían sentirse demasiado grandes, los sueños no deberían sentirse como, ay, este cuento que me estoy creyendo, pero que al final gran parte de mí siente que esto no va a pasar, esto es imposible, y de alguna manera truncarnos el camino nosotros mismos, cuando no hay nada más sabroso que soñar y visualizar y tener esa idea clara de cómo me voy a sentir y cómo se va a ver y cómo va a ser esa vida soñada y permitirte empezar a establecer ciertos pasos pequeños, simples, concretos que tú puedes empezar a tomar hoy mismo para acercarte a esa vida, que tampoco se quede solo en una fantasía, que tampoco se quede solo en un sueño, que tampoco se quede solo en el vision board del año y que cuando llegues a diciembre te des cuenta de que, ay, mira, en verdad, de todo esto que quería no cumplí nada porque, bueno, hay una parte de mí que no lo creyó y ni siquiera dio un paso en pro de eso. Es permitirnos conseguir de alguna manera ese balance entre soñar sin límites y hacer algo al respecto. Y espero que esta sea tu invitación y tu recordatorio de que puedes empezar hoy mismo. Si te encuentras en una fase en donde esos sueños tienen que ver con tu presencia digital, esos sueños tienen que ver con la manera en cómo te presentas al mundo, esos sueños tienen que ver con la nueva mentalidad y el nuevo sistema de creencias que vas a tener en esa siguiente fase y deseas mayor estructura, deseas un soporte que sea personalizado, que se sienta hecho a tu medida, el tener a alguien que te pueda guiar en ese camino de establecer no solo esos siguientes pasos, sino ese nuevo set de creencias que te va a permitir llegar allí. Entonces te recuerdo que tenemos la oportunidad de co-crear esa realidad y trabajar en conjunto a través de nuestras mentorías personalizadas. En este momento tenemos espacios limitados, pero todavía están disponibles para el mes de mayo, para que podamos juntas co-crear esa realidad, co-crear ese siguiente set de pasos, co-crear ese acompañamiento, co-crear ese sistema de accountability, co-crear ese mindset que te va a permitir llegar cada vez más cerca a esa vida de tus sueños. Y para hacerlo, aquí debajo te voy a dejar el link para que agendemos una llamada exploratoria sin ningún compromiso. Son 30 minutos gratuitos en donde tú y yo nos sentamos con tu visión, con tus sueños más grandes, con esas manifestaciones, con eso que tú tienes ahí en el vision board, que quizás hay una parte de ti que te dice como no sé cómo voy a llegar. Tú no te preocupes por eso, tráelo todo a esta conversación, vamos viendo la estructura que le damos y vamos viendo cómo estas sesiones personalizadas uno a uno nos van a permitir llegar allí. Podemos trabajar en conjunto por la versión de un mes de 3 sesiones o la versión de 3 meses de 10 sesiones, independientemente de en la fase en la que te encuentres, si es algo que ya has venido trabajando y necesitas ese extra push y herramientas, o si es algo que te encuentras en un punto de inicio, en un punto de tengo la idea, pero no sé cómo ejecutarla.
aquí estamos para darte ese soporte y esa ayuda. Y adicionalmente les vuelvo a recordar que todavía tenemos, para el momento en que estamos grabando este episodio, 5 espacios disponibles para el foro de productividad. Si estás buscando una dinámica un poco más grupal, en conjunto, y ese acompañamiento y perspectiva de otras creativas como tú, también puedes ser parte de ello. Te recomiendo suscribirte también en el link en la descripción del episodio para que te enteres de la próxima fecha en donde vamos a reactivar el foro de productividad. Igualmente, si tienes cualquier duda, cualquier comentario, sientes de que tengo otras preguntas, no sé si esto es para mí, la llamada 1 a 1 exploratoria de 30 minutos es la mejor opción, pero también me puedes enviar un email a info@pameluna.com, así como enviarme un DM por Instagram. Allí me puedes conseguir como pameluna.g. Así que aquí tienes diferentes opciones, diferentes maneras en que podemos co-crear esta nueva realidad para ti. Yo estaría honrada de acompañarte en este proceso, así como agradecida de que semana a semana me brindes tu presencia, me brindes tu atención y me brindes el ser parte de esta plataforma y este espacio que venimos construyendo desde hace más de 4 años. Agradecida siempre con todos ustedes por ser parte de este espacio. Nos estamos viendo o escuchando por Spotify, YouTube o Apple Podcasts la próxima semana en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.